Muy buenas a todos, bienvenidos a una videoentrevista de viviendoelsueño.com. Yo soy Alex González, el creador del blog, y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Lleva ya 7 años trabajando en ACB como locutor y redactor, además de 5 años cubriendo la actualidad del March Madness para la ACB también. Además, en el pasado fue director de la sección de NCAA para Pasión Deportiva Radio y todos los veranos organiza las giras de las universidades americanas en España, como en 2016 la de Virginia, Iowa State, South Florida, Northwestern y hasta otras 20 universidades más. Y además ha sido scout y ha asesorado a clubes profesionales europeos y también ha colaborado con medios especializados en el draft como NBADraft.net. Con todos ustedes, Gerard Solé. Es la hora de disfrutar. Tiempo para el espectáculo. Es imposible frenarle. En este brutal mate. Una magnífica demostración de pura potencia. Sus pequeños genios. El maravilloso poder de la imaginación. Deslumbra con sus malabarismos. Mucha atención al momento de divertirnos. Hola, muy buenos días desde aquí de Estados Unidos, Gerard. Bueno, allí serán buenas tardes ya en España. Sí, aquí ya son tardes. Bueno, en la descripción, como he dicho antes, llevas ya más de 7 años trabajando para ACB y bueno, te quería preguntar un poco cómo fueron tus inicios como aficionado de la NCAA. Bueno, el inicio yo creo que empezamos todos por el March Madness, ¿no? Que empieza algo muy excitante y creo que a partir de allí te vas enamorando poco a poco de una competición como es la NCAA. Creo que es una liga que te deja pasmado en el momento en el que quieres entrar un poco en ella, porque es un mundo completamente distinto al que estás habituado a vivir, ¿no? Y claro, bueno, cuando tú la empezaste a seguir seguramente no había tantos seguidores como ahora, ¿no? Porque la verdad que hay un dato curioso, ¿no? Que es que en 2004 éramos menos de 30 deportistas españoles en Estados Unidos y en 2016 somos más de 900, ¿no? O sea que ha habido un boom espectacular, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Por qué ha ocurrido este boom de los deportistas españoles en Estados Unidos? Creo principalmente que era algo que no se conocía, ¿no? Creo que de estar en Estados Unidos, tener esa posibilidad de estar en una universidad, jugar a baloncesto o hacer cualquier otro deporte mientras puedas estudiar, es algo que aquí no tenemos, porque sí que hay unos equipos, pero ya de un nivel mucho más inferior y quizás no con la profesionalidad que tuvo o tiene en este momento la NCAA. Yo creo que al final lo que le da al deportista español es otra alternativa. Hasta ahora no era quizás incluso, aparte de desconocida, no era bien valorada, ¿no? Decir, bueno, me voy a ir allí, eso es otro mundo, el jugador europeo no acaba de estar del todo bien considerado, incluso puedes llegar a pensar, me van a hacer bullying, ¿no? Porque soy el de fuera, no voy a encajar. Pero al final yo creo que poco a poco la gente se ha ido dando cuenta que muchos jugadores, y yo pongo sobre todo el caso de Jorge Bilbao, es otro camino tan bueno o mejor para llegar a dedicarte profesionalmente a esto, ¿no? Y el caso de Jorge, por ejemplo, me parece que es el más evidente. Si Jorge se hubiera quedado en España, no creo que después de estar en Loyola le hubiera dado la oportunidad, por ejemplo, un Bilbao Basket o un equipo de la ACB para poder estar en un equipo filial y luego ha podido llegar a ser profesional realmente de esto, ¿no? Pero los 4 años en Texas Arlington, esa evolución que ha tenido, seguramente este verano habrá varios equipos profesionales que van a preguntar por él. Yo creo que al final es otra salida. Ahora mismo, para ese tipo de jugador que no acaba de encajar aquí o que no acaba de encontrar su hueco aquí, es la mejor salida. Sí, la verdad, yo tuve la suerte de entrevistarla aquí también a Jorge y la evolución que ha tenido ha sido brutal. O sea que tú crees que seguirá en auge, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya lo que hemos visto este año, ¿no? Con el primer gran nombre de cantera como es Eric Vila yéndose allí, yo creo que esto ya va a crear un precedente y que ahora los grandes jugadores de aquí también van a mirar qué pueden conseguir fuera. Es difícil que un jugador del Barça o del Real Madrid, que son los dos grandes,
el irse fuera, pero al final yo creo que ya no se ve con ese temor, ¿no? Que quizás se veía antes y que ahora mismo se ve como algo mucho más factible y en el que puedes tener una gran carrera, es cierto, o también puedes acabar fracasando, pero es que esto también te va a pasar aquí. Al final es tener ese punto de atrevimiento para irte a un país distinto, con unas costumbres distintas, vivir lejos de tu familia. Bueno, yo creo que es ya adelantar lo que va a ser inevitable en un futuro si quieres ser jugador profesional. Claro, como tú has comentado antes, también hay un poco de crisis, ¿no? Como decía hace poco Alfred Julve, ¿no? El entrenador del Barça en la Cábala de Gigantes, que hay un salto demasiado grande, ¿no? Que decía él que había un problema entre los 18 y los 21 y que después de tantos éxitos que tienen los jóvenes, ¿no? Con las selecciones o los campeonatos de España, que al final luego no llegan, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que no llegan luego? Es cierto que hay un vacío que hay que completar de alguna forma. Yo creo que hay que buscar un modelo, hay que buscar una fórmula para que al final ese jugador que llega en buena progresión en edad junior luego pueda tener una continuidad antes de llegar, digamos, a la élite, al punto de ser un jugador ACB, un jugador LEP destacado, ¿no? Yo creo que es algo que tanto la Federación Española como la ACB ya están pensando en ello, porque al final a nivel de selección se ha vivido mucho de la gran momento de los Gasol, de esa generación mágica, pero necesitará un relevo esta selección. Y evidentemente ahora vienen los Hernán Gómez, hay que buscar otras piezas. Yo creo que hay que empezar a pensar que quizás el modelo que teníamos hasta ahora, en muchos, especialmente en canteras como los del Barça y el Real Madrid, que son pues, modelos de sacar uno o dos jugadores y el resto prácticamente pues, ya no te sirven o te la acabas teniendo en un filial incluso de forma eternizada, ¿no? Que quizás lo que necesitarían es dar el salto como han hecho otros chavales como Luis Costa, ¿no? Que decidió no seguir en el Barça y saltó a Huesca y luego pues ya está en ACB en el Manresa. Yo creo que al final hay que buscar un punto medio y ahora aprovechando que está lo de la Euroliga, ¿no? Que va a haber muchos partidos, creo que hay que ampliar de cierto modo el número de jugadores de plantilla y que esa ampliación, digamos, de 12 a 14 jugadores, esos dos jugadores tengan que ser menores de 23, 22 años. Yo creo que sería una buena fórmula para poder trabajar mejor con los chavales y para que al final todas esas enormes canteras que tenemos aquí en España, pues poder ir sacando buenos jugadores. Al final es cuestión de confianza, porque hay que confiar también en lo que pueda dar el chaval, pero le tienes que dar esa oportunidad y a muchos chavales de mucho talento no se la han dado. Sí, bueno, ahora que me acuerdo, por ejemplo, en mi generación, bueno, en Madrid solo está Doncic, que bueno, es un fuera de serie y es de los pocos que habrá así. Pero claro, luego con los que jugué yo, por ejemplo, Justa, Barreiro, Rico, De la Rúa, todos esos al final se han tenido que ir, ¿no? Entonces, sí que han conseguido llegar, pero no en el Madrid. Y bueno, aparte de esos, yo de mi generación no sabría decirte muchos más. A lo mejor Siri García en el CAI Zaragoza y pocos jugadores más jóvenes, ¿no? Y precisamente tu generación no es de las peores que digamos. Son hombres de muchísimo talento, jugadores que han demostrado esa calidad en categorías inferiores, pero que luego han tenido que buscar su vida fuera del Real Madrid en ese caso o fuera de otros equipos. Yo creo que al final ellos acabarán demostrando que tienen ese nivel. Pero es cierto que tanto Justa como Barreiro vivieron esa explosión de Doncic y Doncic les arrolló. Lo que sería el fenómeno Doncic les pasó por encima. Puerta para un joven en el Real Madrid la ocupó rápidamente el esloveno y Justa y Barreiro tuvieron que buscar su vida fuera. Por eso que al final yo creo que dentro de todas esas alternativas la NCAA no deja de ser otra más, ¿no? Yo creo que al final quizás hubiera esperado o me hubiera gustado más que este año hubiera sido mejor para Eric Vila, porque creo que desde España se ha visto mucho como un fracaso, ¿no? Y al final no olvidemos que la NCAA son 4 años. Uh-huh. Claro, comentabas tú que a lo mejor era un salto demasiado grande y claro, muchos ven la NCAA como ese paso intermedio, ¿no?
Y Gonzalo Bedía me decía que a lo mejor eso a los clubes en España, la CEP, incluso les llega a beneficiar, ¿no? Porque al final, por ejemplo, Jorge le acaban formando al jugador allí y luego es un jugador que les sirve aquí, ¿no? Entonces, tú, en tu opinión, ¿qué tú crees? ¿Que la FEP y los clubes se deberían preocupar o también tú crees también que les beneficia? Yo creo que en el fondo cualquier equipo al que le puedas quitar a un jugador, ya sea por este motivo o por otro, está preocupado. Pero es cierto que al final hay mucho jugador que quizás no tendrías esa capacidad para formarlo en ese momento, que da el salto a Estados Unidos, ahí se acaba de hacer como jugador y luego puede volver aquí y tener un rol importante. Yo quizás pensando en esto, pensaría en Seba Saiz, porque ¿tendría hueco Seba Saiz justo acabar de junior en el Estudiantes de Liga Andesa? Es una gran duda. ¿Qué hubiera hecho? Yo creo que su caso es de tener en cuenta que al final jugadores que apuntaban muy alto no siempre van a tener esa oportunidad porque hay muy pocas plazas y al final es cuestión de coincidir en el momento en el que haya una plaza abierta también. Y yo creo que al final el poder tener esa alternativa de ir a Estados Unidos y entrar en una competición ya muy profesionalizada como es esta NCAA, la sensación que me da es que lo que ayuda especialmente es a esos equipos, ¿no? Que al final mucha preocupación pueden tener al perder a un jugador, va a volver en muchos casos mejor de lo que o como mejor jugador de lo que hubieran podido conseguir trabajando con ellos. Ujú. Luego otra cosa es que en España al final, si te dan la oportunidad, lo tienes que arreglar todo, porque no puedes compaginarlo, tienes entrenamientos por la mañana, por la tarde, no te pueden cambiar las clases. Entonces hemos visto cómo se está intentando un poco cambiar el modelo, ¿no? Con ejemplos como el de UCAM Murcia, entonces, en el que a lo mejor ahí los jugadores se pueden estudiar una carrera y seguir entrenando con el primer equipo y tal. Entonces, ¿tú crees que es el camino a seguir en España? Intentar imitar un poco el modelo de aquí. Sí, en cierta parte sí, pero al final no olvidemos que hay muy pocos elegidos que puedan llegar a vivir realmente de esto, ¿no? Entonces, este jugador que está buscando su hueco no tiene que descuidar nunca la parte de ¿y si pasa algo? ¿Y si me rompo la rodilla y tengo que dejar de jugar? ¿Y si no tengo esa oportunidad? Pues tienes que preparar ese plan B y el plan B son los estudios, evidentemente. Ya no únicamente es el caso de la UCAM, yo creo que en muchos casos tienen que empezar a ver, digamos, más sociedad o más colaboración entre clubes profesionales y universidades o lo que sea para poder ofrecer ese plan B, ¿no? Yo creo que se ha vivido muchos años aquí en el baloncesto español de que o jugabas a baloncesto o ya no sabías ni lo que hacías, ¿no? Yo creo que nunca hay que descuidar los estudios. Al final, la imagen que chicos como tú, ¿no? Que al final os vais a Estados Unidos, la imagen no tiene que ser que vais allí a jugar a baloncesto a un alto nivel, no, vais allí a estudiar, vais allí a buscar una carrera porque no sabes nunca si vas a dedicarte a esto o no. Muy prometedor, pero las lesiones pueden venir en cualquier momento, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y tienes que estar preparado por si tu plan A es el baloncesto, tener ese plan B que pueda ser pues la carrera que estés estudiando, porque al final tampoco olvidemos que el plan A que es el baloncesto, cuando tengas casi 40 años, ahí se ha acabado. Mm. Sí, lo bueno es que se te abren ahí dos mundos a los que puedes acceder y en el caso de que falle uno tienes el otro, ¿no? Y bueno, ahora seguramente nos estén viendo muchos jóvenes que a lo mejor estén en España y quieran venir aquí. ¿Tú cuál crees que es el nivel que tiene que tener un jugador de cantera español para poder venir a Estados Unidos, ya sea División 1, División 2, Naya? Bueno, yo creo que al final lo más importante no es tanto el nivel, sino la capacidad de adaptación a unas condiciones completamente nuevas. Hay mucho jugador de mucho nivel que tú dirías perfectamente que no es capaz de estar en Estados Unidos jugando la NCAA porque es que es un jugador muy de aquí, que está muy arraigado aquí. Un tema personal de cómo puedes sentir de fuera, cómo vas a adaptarte a ese nuevo mundo, que yo creo que únicamente lo que sería baloncesto, ¿no?
es mucho más allá del deporte. Y en cuanto a nivel al final, yo creo que jugadores que no han estado tampoco un jugador del Real Madrid o del Barça para ir a Estados Unidos. Hay muy buenos jugadores fuera de estas grandes potencias que han destacado pues, en campeonatos de cadete, junior, infantil en su momento. Y ese punto de talento, al final, yo creo que el talento perfecto se lleva dentro. Entonces, todo lo que no sea que ya lleves dentro y ya tengas esa capacidad innata, es cuestión de trabajo. Un jugador que tenga una muy buena actitud de trabajo, da igual si antes ha sido jugador del Madrid, antes ha jugado en el equipo de su pueblo, puede tener esa oportunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no irte a Estados Unidos? Haciendo tú la inversión, ¿no? De decir, no, voy allí, aunque sea el primer año, voy como walk-on o voy simplemente a ver entrenamientos para intentar entrar en algún momento. Yo creo que al final es cuestión de la actitud y del propósito que tenga cada uno más allá del nivel. Bueno, antes comentabas que en España se está perdiendo un poco el miedo, ¿no?, a venir aquí y viceversa también ocurre, ¿no? Muchos entrenadores americanos también están perdiendo un poco el miedo, ¿no?, a becar a jugadores europeos. Entonces, ¿tú qué es lo que crees que buscan las universidades americanas, o bueno, en este caso los entrenadores, en los jugadores europeos? ¿Qué buscan de traer? A lo mejor no tienen tanto físico, pero buscan más el talento, buscan más un poco el estilo de juego que les puede aportar. ¿Tú qué crees que buscan? Bueno, yo en este caso, si me lo permites, te voy a añadir también el tema del entrenador, porque es cierto que aún no tenemos, pero no creo que tardemos mucho en tener un entrenador europeo como principal en NCAA, o sea, o en NBA o en D-League. Sí tenemos a uno, tenemos a Jordi Fernández, y yo creo que cada vez ellos van viendo que su baloncesto es mucho más pobre tácticamente a nivel de trabajo técnico que el nuestro, ¿no? Entonces ellos, incluso en esa experiencia que tengo yo, ¿no?, de haber podido tratar con ellos cuando han venido aquí de giras, te preguntan mucho, te van solicitando incluso pues, a mi socio, que es el entrenador de los equipos que montamos para jugar contra ellos, están en contacto continuo para poder pasarse jugadas, para poder hacerse preguntas. Y ya no es tanto el de aquí al de allí, ¿no? Por ejemplo, este verano, todo un Tony Bennett está totalmente preguntándole a mi socio, oye, estas jugadas, ¿cómo trabajarías esto? ¿Cómo? Es que ellos se dan cuenta que a nivel físico son insuperables. Yo creo que no hay un baloncesto donde se trabaje mejor ese apartado, pero es cierto que a nivel táctico, a nivel técnico, aquí es otro mundo para ellos. Entonces, como jugadores, ellos dentro de su juego, porque es un juego muy especial, aquí puede ser un muy, muy buen jugador y es un jugador de meter 25, 30 puntos por partido en junior y ser campeón de España y todo, y llegar allí y fracasar, porque es que tienes que adaptarte a un estilo completamente diferente, extremadamente físico. La sensación es que ya no es tanto el contacto o meter las manos, es la resistencia que tienen, ¿no? Son capaces de jugar a una velocidad supersónica durante todo el partido y llegar a los últimos minutos y llegar frescos. Y eso es una capacidad aquí que no tenemos, ¿no? Al final yo creo que es innata, ¿no?, esa cualidad, pero no únicamente de ello van a vivir, van a necesitar también ese punto de talento innato que quizás sí tiene más el jugador europeo. Yo creo que al final dentro, por ejemplo, buscando un poco en este March Madness, dentro de una Michigan con muchos recursos de velocidad, de atleticismo, te va muy bien tener un Moritz Wagner que tiene además ese punto de saber estar, de inteligencia, pese a ser un jugador tan joven, de saber entender un juego más desde el plano europeo que americano. Y bueno, luego también hemos visto como, por ejemplo, casos de Jorge Bilbao, Sebas Sáez, que después de su etapa en la NCAA pues pueden dar el salto al mundo profesional, ¿no? Y de hecho, ya no solo con españoles, sino muchos equipos europeos ya fichan jugadores de la NCAA, ¿no? Entonces, tú como que has estado un poco también de scout y tal, ¿qué es lo que buscan los equipos europeos a la hora de fichar ya sea americanos o españoles que vengan de la NCAA?
Bueno, hay que decir en esto que hay una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva, sobre todo económica. Un jugador que acaba de salir de universidad nunca te va a solicitar una gran cantidad como sueldo para venir a su primera experiencia en Europa. Es el caso, por ejemplo, de Mike Muscala en Obradoiro, ¿no? Muscala quizás era uno de los mejores pivots de la liga y quizás era el que menos cobraba. ¿Pero por qué? Porque venía de una universidad pequeña, Bucknell, llega aquí, primera experiencia. Tampoco puedes irte mucho dinero porque hay siempre esa incógnita de cómo te vas a adaptar aquí, ¿no? Y ese es el punto negativo. Yo creo que aún está, poco a poco se va abriendo especialmente la liga andesa a ese jugador recién salido de universidad, pero aún está muy reticente, especialmente el entrenador de toda la vida, decir, no, primero que haga un año en Europa y cuando ya haya jugado ese año en Europa ya le intentaremos fichar. Pues quizás ese año en Europa, numerazos, y el año siguiente está ya una cantidad económica que tú no puedes permitirte. Yo ahora al final es una solución que creo que los clubes deberían empezar a entender cada vez más, especialmente ahora que pues va a ser más competitiva a nivel económico también y que va a ser una competencia real para la liga andesa y para los equipos europeos, de empezar a mirar con mejores ojos el baloncesto universitario. Hay muy buenos jugadores que al final todos los jugadores grandes que estamos viendo ahora mismo, americanos que estén en Euroliga, todos han pasado por la universidad. La diferencia es cuando les fichas, cuando llevas 3, 4 años aquí o cuando le fichas justamente el primer año. Yo creo que hay que empezar a trabajar mejor esa labor de scouting en muchos clubes, incluso de darle un poco más de cariño, ¿no?, a la competición. Porque vemos a muchos equipos, a Ucrania, a Rumanía, a Letonia, van a fichar a la NCAA, donde creo que hay muy, muy buenos jugadores a los que aún se está, digamos, están en un plano desconocido para muchos directores deportivos de aquí de la Liga Andesa. Y bueno, ya hemos comentado un poco las diferencias que puede haber entre Estados Unidos y Europa, pero yo lo que he visto también hay muchas diferencias, ¿no?, entre la NCAA y la NBA incluso, ¿no? Ya no solo de reglas, sino lo que he visto ya a lo mejor la pasión que hay, el sentimiento, las aficiones. Entonces, tú entre la NCAA y la NBA, ¿qué diferencias puedes ver? Bueno, yo la primera vez que vino a una universidad aquí, que fue, bueno, fue Boston College, estuvo también en Oregón y tal, estuve hablando con Paul Westhead, el que fue el entrenador mítico, ¿no?, de Los Ángeles Lakers, en esa final contra los Sixers, que Magic Johnson, ante la lesión de Kareem Abdul-Jabbar, sale como pivot, ¿no? Y luego, pues también el único entrenador que ha sido capaz de ganar la NBA y la WNBA. Y le preguntaba, ¿no? A ver, usted que ha jugado ya, bueno, ha estado como entrenador en todas las grandes competiciones, que ha ganado títulos de NBA y WNBA, ¿por qué vuelves a la NCAA y por qué no lo dejas ya, ¿no? El hombre tenía ya 70 años. Dice, es que para la gente de Estados Unidos, la NBA es un entretenimiento más y es muy difícil, excepto en casos muy radicales, digamos, hablando, ¿no? Como los Celtics, como los Lakers o los Knicks, para mucha gente es un entretenimiento más, como dices, bueno, vamos al cine o vamos al teatro o vamos a ver al equipo de la NBA. Y yo creo que ese fervor o esa pasión que aquí sentimos, especialmente en los equipos de fútbol, se traslada a lo que ellos tienen en la NCAA, ¿no? Uno es de Indiana, por ejemplo, porque has ido allí y lo vas a ser de toda la vida. Nunca vas a dejar de ser de Indiana, o vas a ser de Duke o vas a ser de otra universidad. En cambio de NBA, nunca sabes qué puede pasar. Sí que es cierto que hay equipos que tienen ese punto más de arraigo, ¿no?, en cuanto a afición, pero hay muchos equipos que hemos visto que se ha ido el equipo de la ciudad y tampoco ha habido grandes lamentos, ¿no? No sería el caso de los Supersonics, por ejemplo, pero sí que ha habido otros, bueno, no sé, yo creo que en Vancouver, por ejemplo, de menos a los Grizzlies. Me da esa es la sensación. En cambio, si
que no puede pasar en la NCAA, ¿no? Pero pasar alguna cosa así parecida, como que Indiana de repente no pudiera competir en primera división, tuviera que estar en división 2, bueno, eso sería una catástrofe a nivel nacional ya. Sí, es lo que he notado yo, que al final, pues entre que tienes la banda de la escuela, luego tienes todos los estudiantes en la sección estudiantil que, vamos, animan sin parar. Bueno, en muchos casos también porque son de fraternidades y a veces van un poco borrachos también, entonces eso les ayuda un poco a estar más ahí, pero es eso, ¿no? Que al final eso en la NBA no lo tienes tanto. No, es un sentimiento, yo creo que es la mejor forma de compararlo es lo que aquí hay con el fútbol, ¿no? Tú eres del Barça, o eres del Madrid, o eres del Valencia, o eres del Getafe, o eres... y ese sentimiento lo llevas dentro y, vamos, muy, muy raras veces cambias ese sentimiento porque es algo que llevas desde pequeño. Entonces, no es que sea desde pequeño, pero es cierto que en el momento que tú llegas a una universidad y estás ahí pues, 3, 4 años, en el caso de ser un estudiante o eres jugador, o estás dos o tres o uno, ¿no? Incluso, quieras que no, algo te deja y algo vas a llevar siempre en el corazón con ese equipo. Y en el caso de la NBA me parece que ya a nivel de jugadores se ha banalizado tanto, ¿no? Ese sentimiento de decir, bueno, es que tampoco me voy a sentir ahora un Sixer más si sé que a lo mejor en 2 meses estoy traspasado, ¿no? Es un mercadeo continuo en el que es muy difícil que también los jugadores tengan ese punto de cariño a la institución, a esa franquicia, porque sabes que en cualquier momento puede cambiar tu vida de forma radical. Y en la NCAA eso no pasa, eso es difícil, ¿no? Al final tiene que ser el mismo jugador el que pida salir de esa universidad y yo creo que dentro de los jugadores de primer año es más difícil, pero ves algunos casos como Derrick Walton, ¿no? En Michigan 4 años allí, al final ese chaval le ha dolido un montón, o la derrota de Virginia metiendo 39 puntos, London Perrantes 4 años en Virginia llorando desconsoladamente. Es que es algo que se lleva muy muy dentro y que luego la NBA no, yo creo que y no lo va a tener nunca porque es otra forma de mover este mundo del deporte, ¿no? Yo creo que es mucho más hay mucho menos sentimiento, digamos. Pero aparte, otra cosa que hace que sea muy significativa la diferencia es que no están pagados los jugadores, ¿no? Aunque yo creo que están muy bien pagados con las becas que tenemos. Sí que es cierto que mucha gente aquí en Estados Unidos no puede hacer una educación y los deportistas tienen la suerte de poder hacerlo. Y el hecho de no estar pagados hace que al elegir universidad no lo hagan tanto por el dinero como lo puede hacer la NBA al elegir un equipo, sino que lo hace más bien, pues ya sea por su modelo educativo, por lo que le guste la universidad, el ambiente que se viva. Entonces eso ayuda mucho a que haya ese ambiente, ¿no? Competitivo y que, bueno, los jugadores pues se echen a llorar pues cuando pierden, pues claro, realmente es un sentimiento que llevan dentro y que quieren defender esos colores de la universidad, ¿no? Sí, y además en el tema económico es cierto que estamos ya en ese debate, ¿no? De que si los jugadores de las universidades deberían cobrar o no. Yo, la verdad, entiendo las dos partes. Entiendo la parte que dice que no, que hay que mantener esa competición pura y que al final dentro de las siglas de la NCAA hay una que es amateur, ¿no? Entonces, yo creo que hay que una parte mantener eso, pero también entiendo que ahí hay muchos jugadores, y fue el caso, por ejemplo, de Diamond Stone en Maryland, que se va directamente de Maryland porque la empresa que le patrocina o la empresa que le marca un poco el futuro, que es Under Armour, le dicen, no, tú tienes que ir allí, ¿no? El caso de LSU con Ben Simmons, o lo estamos viendo ahora con Michael Porter y su padre yéndose también a otra universidad. Son otras formas que no son, no sé, no, legales son, pero al final no sé si son justas, ¿no? Porque al final, dentro como se dice, echa la ley, echa la trampa. Y la ley dice que no puedes pagar a los jugadores, pero puedes contratar a su padre como asistente. Entonces, yo creo que hay que poner un poco fin a todo esto de alguna forma y afortunadamente no soy yo el que tenga que decidir qué hay que hacer porque es que es un problema serio y la solución es realmente compleja. Claro, esto también está muy relacionado con el nuevo convenio colectivo de la NBA que ha habido, ¿no? Que
ha mantenido la edad del draft a los 19, pero claro, la gente piensa, yo según lo veo hay como 3 vías, ¿no? Dicen de volver a los 18 años y que jugadores de instituto puedan ya ir directamente a la NBA, bueno, pues el caso de Kobe o de Garnett, y estará el Zero and Two, que sería, pues, si eliges directamente a la NBA, pues puedes hacerlo desde los 18, pero si vas a la universidad tienes que quedarte 2. Y luego, pues, o seguir con el one and done, que es el que tenemos ahora, que en muchos casos, pues, la mayoría de jugadores que hemos visto en este March Madness son freshmen y prácticamente van a estar un año, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que es la mejor solución a esto? Yo soy un gran defensor de que lo que tiene que hacer la NBA es ampliarlo un año más. Creo que es algo que beneficia a todas las partes. En la parte de la NBA hemos visto los últimos casos de jugadores que físicamente no están preparados para jugar ya a la NBA, ¿no? Brandon Ingram es un enorme jugador, pero físicamente es un tirillas. Es que no tiene aún ese punto de físico porque es que es un niño. Es demasiado... ya no es un adulto. Entonces, yo creo que hay muchos casos, especialmente a nivel reciente, de jugadores que se han ido demasiado antes de tiempo. Esos 2 años obligatorios creo que te permiten dar ese salto de instituto a universidad, que no es fácil. Ese primer año de adaptación a la NCAA y el segundo año es donde puede realmente el jugador crecer. Y evidentemente, pues al acabar el segundo año ya llegas mucho más hecho a la NBA. Es el caso de muchos de estos jugadores. ¿Cuánto han tardado, por ejemplo, un CJ McCollum? Te estoy hablando de un jugador que ha estado casi 4 años en Lehigh. Ha tardado en adaptarse a la NBA. Es que todos los cambios tardas un tiempo en adaptarte. Y yo creo que si en los años 80 especialmente pues esperabas que el número 1 del draft ya tuviera un impacto brutal y ahí hiciera 20 puntos cada partido, este año no se, o estos últimos años no se está viendo esto porque los jugadores es que son peores, ese es el punto. Son peores cuando llegan a la NBA porque les falta trabajo anterior. Los saltos son muy rápidos, incluso está el caso de Jamal Murray que se reclasifica, tenía que salir un año siguiente y salta el año anterior. Hay mucha prisa para llegar a la NBA y quizás se está descuidando el cómo llego a la NBA, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me ha gustado ha sido el caso de Ivan Rapp, el jugador de California, que yo creo que hizo una muy buena temporada el año pasado. Él no se sentía preparado para ir a la NBA aún, para decir, no, yo no me siento aún preparado para llegar allí, competir realmente y lo que no quiero es ser un fracaso. Entonces me quedo un año más, sigo trabajando y ya cuando me sienta capaz de ir, iré. Yo creo que no siempre el jugador se siente capaz de ir. Hay tantas presiones, ya sea familiar, ya sea económica, ya sea de las marcas, ya sea de cualquier otro motivo, que al final es que el jugador creo que ni decide. El jugador mira al entorno y dice, ¿qué hago? Y el entorno le dice, pues sí, tú tienes que ir. Y quizás el jugador diría, es que no me veo aún capacitado para ir a la NBA. Y evidentemente 2 años de universidad mejora mucho más el nivel de competición de la NCAA porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar el caso más claro que es la fábrica de One and Done de Calipari, que es Kentucky. Si a esta Kentucky de este año con Fox, Adebayo, Monk le hubieras juntado pues, a Jamal Murray del año pasado, qué señor equipo. Y lo mismo evidentemente con Duke y con otros equipos. Yo creo que al final acaban ganando todos con esos 2 años. La NBA recibe jugadores mucho más hechos, ya preparados para competir desde el primer momento en su competición, que es salvaje. Y la NCAA, evidentemente, gana también en cuanto a nivel de los equipos, a nivel televisivo, mucho más atractivo. Y por eso creo que no creo que tarde mucho Adam Silver en ampliarlo a 20 años. Me parece que la NBA va a tirar por allí porque está viendo que es una idea o una solución que puede beneficiar a todos. Y bueno, ahora entrando un poco en tu experiencia organizando las giras con las universidades en Estados Unidos, has organizado la de Virginia en 2016, la de Iowa State en 2015 o la de South Florida también en 2015. Yo, la verdad que cuando llegué aquí me sorprendió un poco ver todos los medios que tienen los equipos de universidades americanas. Como tú has dicho, ya está prácticamente muy profesionalizada y
Y me pareció que, bueno, viajan en avión, tienen muchísimos entrenadores, o sea, me sorprendí, ¿no? No me esperaba que tuvieran tantos medios. Entonces, ¿qué es lo que te sorprendió a ti al organizar la primera gira de estos equipos americanos de universidad? O sea, voy a contarte quizás la mayor anécdota o lo que más me chocó, que fue cuando vino St. John's, dentro de toda la expedición de entrenadores, jugadores, asistentes, había un cura. Yo muy sorprendido, decir, hombre, entiendo que lo puedan tener para sus partidos pues en casa y que esté allí, pero que viaje incluso la gira de pretemporada me pareció hasta un punto surrealista, ¿no? De decir, bueno, pero ellos entienden que forma parte de la expedición y que tiene que viajar también. Dentro de todas estas giras ha habido enormes contrastes, ¿no? Hablabas de Virginia o Iowa State como grandes nombres, pero también he tenido la posibilidad de vivir pues, una experiencia diferente con una pequeña universidad, creo que es de División 2 femenina, se llama St. Anselm, que vino este pasado verano. Contaban que al final el viaje no tienes detrás una gran compañía como Nike o como Under Armour o otras que te pueda dar miles y miles de millones. Hicieron un crowdfunding digamos, en el campus, con los padres, con las familias, con la gente de la universidad, para que el equipo ese de chicas que apuntaba bien este año, pues pudiera viajar a Europa a jugar unos partidos, para hacer un poco de pretemporada y bueno, mucho más alejado de la realidad que he visto con otros equipos, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, esto no sé si les va a gustar a que lo diga, pero South Florida se hospedaba en el Palace, ¿no? Es una, claro, no estás en un hotel de 3 estrellas, estás en un 5 y vamos, con un lujo brutal. Y en Barcelona, en la Meridiana, ahí en medio de las Ramblas. Este equipo de chicas de St. Anselm no estaba ni alojado en Barcelona, estaba en un hotelito cerca de la costa en Girona, como podría pues, ir pues, cualquier otra persona de vacaciones, pues ellas pues estaban allí, dormían y luego el día siguiente cogían el autobús y a jugar donde sea o a entrenar donde sea. También te hace poner un poco los pies en el suelo y decir, bueno, no todo es tan fantástico, no todo es tan maravilloso, sino que también hay ese punto de realidad de que hay muchos casos de equipos que quizás querían viajar y no pueden o tienen que buscar esos medios. El mundo de las grandes universidades aunque a ellos no les guste, es ya profesional. Es una gira como si vinieran a Los Ángeles Lakers aquí. Se van a hospedar en los mejores hoteles, van a comer en los mejores sitios, van a visitar los mejores o los sitios más atractivos de donde estén en la zona y evidentemente pues quieren jugar contra el mejor equipo posible en el sitio más adecuado. Máximo. La exigencia es máxima porque ellos vienen en momentos en los que la competición aquí está parada, que es en agosto, o está a punto de empezar en pretemporada, ¿no? Y evidentemente no puedes disponer de equipos y tienes que montar equipos, selecciones de jugadores que montas tú, llamando jugador por jugador. Muy difícil llegar al nivel suyo. Virginia, hicimos un equipo combinado entre jugadores de ACB y LEP y aún así cuesta mucho competir con ellos porque, primero, evidentemente, ellos vienen más rodados, pero es que para ellos ya digo, es un nivel profesional altísimo y aquí es muy difícil poder igualarlo e incluso nos parece incluso demasiado como mucha fantasía, ¿no? De decir, bueno, no es la NBA, pero casi. Y bueno, ya lo has comentado tú un poco, ¿contra qué equipos podrían jugar estas universidades aquí en España? A lo mejor el Eporo, incluso de alguno de ACB, ¿tú qué opinas? Bueno, antes del cambio, porque creo que fue 4 años, hubo un cambio de la NCAA que ahora impide a los equipos 30 días antes de empezar la pretemporada de forma oficial, se cierra su momento de poder jugar amistosos y poder viajar. Entonces, ahora como también la competición aquí empieza un poco más tarde, que empieza ya en septiembre es cuando ellos ya no pueden jugar.
pero antes no pasaba. Antes Stanford, por ejemplo, el Stanford de Johnny Dawkins, con Anthony Brown, con Jason Randle, con Dwight Powell, jugó en mi torneo contra el Barça y contra el Manresa. Todo bien los dos partidos. St. John's también jugó partidos contra equipos profesionales de aquí. Boston College jugó contra el Barça B. Equipos femeninos han jugado contra el Luni Girona, el Cadillac. Bueno, al final tienen un nivel muy, muy alto. Y ya digo, la vez que tú piensas Stanford-Barça, ¿no? El Barça, creo que era el Barça de Ricky Rubio, Pete Michael, que era un equipo que al final acaba siendo campeón de Europa. Stanford pierde de 5. El Barça está en pretemporada, pero es que el nivel de baloncesto de la NCAA, un equipo que además no llegue con muchos jugadores nuevos, sino que ya llega bastante rodado, el nivel es altísimo, porque físicamente ellos están a un nivel muy, muy imponente, ¿no? Y aquí al final los jugadores vienen de la playa casi con las chancletas puestas aún, y evidentemente ese contraste existe, digamos, contrarrestarlo por puro talento. Pero es complicado y y muchas veces pues quizás queríamos hacer un equipo mejor y no es posible. Pues, entonces tienes que conformarte con eso. Ya digo, los americanos son muy exigentes, muy exigentes. A nosotros nos pasó que en la última gira de Virginia, el primer partido lo perdimos por 5 partido y del día siguiente perdimos a 4 jugadores. Uno se fue a entrenar con un equipo ACB de pretemporada, otro lo reclamó ya el club y otros pues tuvieron lesiones, que es algo que puede pasar también en pretemporada, una sobrecarga muscular en ese partido y tal. El siguiente partido lo perdimos de 40. Es que es muy difícil, es muy difícil. Bueno, ahora ya entrando un poco en la actualidad del March Madness, dentro en un par de días, ya este fin de semana empieza la Final Four, que muchos dicen que es el mayor evento del año, ¿no?, en Estados Unidos. Para el que no conozca mucho el March Madness y la NCAA, ¿para ti qué repercusión tiene este March Madness y la Final Four en lo que es ya no solo Estados Unidos, sino a nivel global ya? Bueno, yo creo que año tras año la gran virtud que ha tenido la NCAA con este March Madness es la de ser cada vez más global y ya ser más importante a nivel mundial. Yo creo que hace bastantes años era inimaginable pensar que gente de España estaría viendo la Final Four de la NCAA, ¿no? Habría algunos que sí, ¿no? Pues es que yo qué sé, en Virginia jugaba Ralph Sampson o en North Carolina Michael Jordan, nombres así, pero era prácticamente imposible seguir la competición día a día desde aquí o desde cualquier otro punto del planeta. Evidentemente con la explosión del internet y todo esto, la NCAA ha crecido de una forma brutal, ha sabido aprovecharlo también y ha crecido a nivel mediático en todo el mundo. La Final Four es el punto culminante del March Madness, aunque tiene también sus críticas, porque es cierto que esta competición, ¿no?, en la que pues te puedes encontrar chavales de 18 años jugando o chavales de 25, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Dylan Ennis, jugador de Oregón, que es su 5º año de universidad. Sorprendente, y al final, bueno, no, 25 no, creo que son 23 para 24. Pero sí, eso, hay un choque muy importante en edades. Y ese punto del one and done que hemos hablado antes, creo que las grandes estrellas que luego después han ido a la NBA, muchos no han pasado por la Final Four. A ese nivel es difícil recordar algún equipo que haya estado a ese nivel y que luego haya tenido un gran jugador en NBA. Yo creo que en los últimos años, el último gran nombre que quizás me viene a la cabeza puede ser Derrick Rose, puede ser un Carmelo Anthony, ¿no? Pero la Duke, que es campeona, tiene como estrella a Jahlil Okafor y tampoco ha sido la gran estrella ahora de la NBA, ¿no? Han acabado de triunfar. Es cierto que también estaba Justice Winslow, pero yo creo que la Final Four
superestrella o ese enorme jugador que normalmente se va en un año, es difícil que llegue allí. Entonces yo creo que es más el premio al trabajo de muchos años que al punto de talento o al punto de calidad que pueda tener un jugador o un equipo en un momento determinado. Y es el caso, por ejemplo, de este año, yo creo, de Oregón, que lleva haciendo trabajo muy bueno durante muchos años. Es el caso de North Carolina, que es gran favorita, pero no olvidemos que es Tony Bradley el pivot y el resto son jugadores de tercer, cuarto año. Y esos equipos con jugadores de mucho talento y que los tenemos ya en top 10 del draft, no tenemos a ninguno. Y me parece lógico al final. Hay un punto físico en el que estos equipos, con el caso de Kentucky, ¿no? Con De'Aaron Fox o Monk, tienen una inferioridad física notable respecto pues, a North Carolina, que fue su último rival. Y sí, bueno, de hecho ya has hecho un poco tú el análisis. Para ti, ¿quién es el favorito de estos 4 que hay ahora mismo? Bueno, yo acostumbro siempre a ir contra el favorito. Entonces, el favorito para mí es North Carolina. Yo creo que, pero lo ha sido durante toda la temporada por físico, por balones. Creo que es un equipo que tiene ese punto de nivel también que, bueno, con Berry, con Jackson, como grandes estrellas, pero no quiero olvidarme el trabajo incansable de Kennedy Mix en la pintura, lo que te da Isaiah Hicks, lo que te da Pinson a nivel de versatilidad y defensa, el banquillo que tiene estos Tar Heels, ahora la aparición de Luke May, ¿no? Que era un jugador que el año pasado ni era jugador, que era walk-on. Entonces, ellos son muy favoritos, pero el March Madness es una competición de dinámicas y a un partido las dinámicas positivas y negativas se notan mucho. Y creo que North Carolina ha salvado ya un par de match balls, especialmente este último contra Kentucky, que lo tenía ganado, pero casi lo pierde. Y el que viene con una dinámica arrolladora, para mí es Oregón. Creo que ya es un caso también parecido, porque hay muchos jugadores de tercer y cuarto año, ¿no? Como Dillon Brooks, como Jordan Bell. Ese fichaje que tuvieron el año pasado con Tyler Dorsey, de un base anotador y una referencia realmente clara en el perímetro y que está jugando el mejor baloncesto de su vida. Y luego de Gonzaga, creo que es el año que tiene más profundidad de equipo y más calidad como equipo, pero a mí me falta ver esa superestrella, ¿no? Que quizás en muchos momentos hemos visto en Williams Goss, pero también ha fallado en muchos otros. Entonces es ahí donde tengo un poco la duda de qué puede pasar con Gonzaga. South Carolina me parece una historia tan maravillosa que me da hasta pena que no gane la NCAA este año, porque al final, ¿cuántos jugadores estábamos pensando, no? No, van a llegar y van a jugar una Final Four y lo van a hacer bien, y la enorme sorpresa de esta temporada y al final también la demostración de que con paciencia, con trabajo diario puedes conseguirlo todo. ¿Cuántos pensábamos que sin Darius Thornwell, después de ese primer año de instituto, bueno, el último año de instituto en el que fue uno de los mejores jugadores del país, se va a Estados Unidos o se va a la NCAA? No es un jugador determinante el primer año y había mucha gente diciendo no, es un fracaso ya la carrera. Bueno, es que la carrera universitaria no es un año, pueden ser hasta 4. Y creo que con tiempo Thornwell hemos visto que es un jugadorazo. Bueno, has comentado lo de Luke May de North Carolina. Ayer me comentaron una anécdota curiosa, que es que después de clasificarse para la Final Four en el domingo, el lunes fue el único de su equipo que fue a clase, ¿no? Entonces me hizo gracia, ¿no? Mientras todos estaban celebrando, él fue a clase el lunes, o sea que me sorprendió, sí. Y bueno... Es el contraste al final, ¿eh? Siempre hay, incluso, ¿no? ¿Cuánta gente no habrá pensado? A ver, un hombre como DeMarcus Cousins, que no tiene pinta precisamente de ser candidato al premio Nobel, este hombre no ha pasado por clase en su vida, ¿no? Bueno, pues quizás sí o quizás no, pero al final dentro de estos equipos, Luke May fue a clase porque el año pasado es que era un volcón y iba a clase. Entonces, ¿para qué vas a dejar de...? Él sabe lo que hablamos al principio de todo, el plan B. Es que
ahora siempre el jugador que metió ese tiro, vale, pero eso no le garantiza luego un contrato multimillonario en la NBA o no le garantiza incluso que pueda ser profesional seriamente y vivir de esto. Entonces, el plan B tiene que seguir para adelante y ese ejemplo me parece que lo que más destaca es la cabeza bien amueblada que tiene ese chico. Claro, es que luego a lo mejor muchos de las estrellas estas que hacen el one and done, bueno, se habla que a lo mejor Ben Simmons no llegó a probar, ¿no? Y que a lo mejor no podría haber jugado, ¿no? Toda la temporada, porque prácticamente decían que no iba a clase y que él tenía claro que él iba a entrenar, iba a jugar y que las clases, pues por decirlo de alguna manera, se las sudaba un poco y de hecho no sé si aprobó alguna, llegó al final del curso, o sea que... Esa es la gran duda que yo creo que tenemos todos con tantos jugadores, de decir, bueno, John Wall pasó por clase realmente, de Marcus Cousins, estos one and dones llegan a pasar por clase o ya saben que van a ser elegidos en el draft y dicen, la clase no se me ha perdido nada. Bueno, algún día me gustaría saber la verdad y creo que no la sabremos nunca. Bueno, según las reglas... Son ya secretos de Estado esto, ¿eh? Según las reglas te exigen un mínimo de créditos, ¿no? Y de hecho, si en el primer semestre no apruebas las suficientes, luego en el segundo semestre no puedes jugar. Entonces ahí está la gran duda, claro. Ya, pero lo que te decía al principio, echa la ley, echa la trampa también. Los créditos los aprueba un profesor. El profesor sí. puede aprobarte y tú estar perfectamente tirado en el sofá. Bueno, ahora después de la Final Four seguramente ya empezará mucho, bueno, y si no han empezado ya, las previsiones del draft. Y bueno, tú que has colaborado con un poco los ojeadores y tal, ¿cuáles son tus previsiones para el draft de este año? Yo ha llegado un momento en esto del draft que creo que ya no lo entiendo, ¿no? Y voy a ser sincero, voy casi a confesarme aquí, porque jugadores que me parecen con una proyección brutal y que realmente estás viendo que tienen una realidad, salen muy atrás y jugadores que no han destacado especialmente por nada, los ves muy, muy adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, Jonathan Isaac, el jugador de Florida State, me parece que tiene un potencial brutal, pero ahora mismo, ¿qué va a hacer este chaval en la NBA? Es que esa es mi gran duda, ¿no? Si tú eres un equipo que necesita algo para allá, no confíes en este chaval. Es que este chaval no te va a dar lo que necesitas ahora, ¿no? Y quizás es un poco el caso que hablábamos de quién puede ser el número uno. Parece muy claro que es Markel Fultz, que ya es número uno porque es que ya es una estrella de NBA. Este va a llegar al equipo que sea y va a meter 20 puntos seguro. Lonzo Ball es un gran generador de juego, pero yo creo que al que le falta un punto de madurez incluso mental, ¿no? De decir, bueno, no es únicamente centrar todo el juego en él, tiene que también aprender a no ser eje central de eso, ¿no? Yo creo que no le ha beneficiado en cierta parte para su evolución lo que ha creado este año Steve Alford con él, que ha sido jugar directamente desde él. Y si él no funcionaba, el equipo no funcionaba. Yo creo que en la NBA esto no se lo va a encontrar tanto, se va a encontrar con mejores compañeros, se va a encontrar con situaciones distintas y que a nivel de su progresión, a nivel de su evolución, esto no le ha beneficiado tanto. Aprendió desde un inicio mucho, era que De'Aaron Fox incluso llegó a estar fuera del top 10. Ahora, evidentemente, pues ha ido subiendo, ya incluso se ha hablado de un número 5, pero me parece que quizás de los jugadores que hemos visto hasta ahora, evidentemente menciono esa laguna enorme que tiene en el tiro exterior, pero me parece que es el jugador más hecho o más preparado para tener un rol protagonista en NBA, porque incluso John Tatum es un gran complemento, pero a mí me da miedo de que quizás estamos esperando que aparezca aquí un nuevo LeBron y que acabe convirtiéndose en nuevo Tobias Harris, ¿no? Y la duda es, si es un Tobias Harris al final, ¿es un fracaso o no es un fracaso? Esa es la gran pregunta. Yo creo que la tenemos con muchos otros. Josh Jackson me parece también un jugadorazo, pero al que le falta un punto de acabar de ser más completo como jugador, de acabar de entender mejor también este juego. Y bueno, al final todos tienen ese punto de limitación
y me apena, en cierto modo, ver cómo el draft se ha convertido en una lucha por quién consigue el mayor potencial. Y me explico con más tranquilidad. Estamos hablando de un top 10, es Frank Ntilikina, que no ha tenido grandes números en el Strasbourg y no tiene tampoco un papel muy protagonista en el Strasbourg. Pero ¿por qué es top 10? Porque en un europeo sub-18 se ha hecho un campeonato brutal, pero no olvidemos que es un campeonato sub-18. O sea, no estamos hablando de que es Luka Doncic, que está destrozando rivales en profesional contra los mejores del mundo. Es un campeonato sub-18. Y el mismo caso para Rodion Skurucs, un jugador que está jugando en la segunda división de aquí, ¿no? En la Leporo, en el Barça B. No es ni la estrella del Barça B, porque sí está haciendo buenos números, pero no está siendo el mejor del equipo, como posible lotería. Me parece que hay un punto ya de exageración a ir a buscar el potencial y creo que la NBA no acaba de prender del todo, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, ya no te hablo de Tom Maker, que es el más reciente, digamos, porque hay que darle un tiempo, pero ¿qué fue de Bruno Caboclo, el brasileño que eligió Toronto Raptors en el 20? Yo es que no lo he visto directamente. ¿Ha llegado a debutar en la NBA? Bueno, yo ni le conocía, de hecho. Es que ya no estoy hablando del 50 y pico, eso son apuestas, pero en el 20 vas a fichar a un jugador porque te da sensación positiva su potencial. Lo que puede pasar es que luego tengas un chaval eternamente en el equipo de D-League y que nunca llegue a jugar en el primer equipo. Y creo que al final eso acaba impidiendo que muchos jugadores más hechos y más preparados para la NCAA no tengan ese premio o no tengan esa recompensa de estar más arriba en el draft. Y por ejemplo, ¿no? Kawhi Leonard, ¿hasta cuándo cayó? Es que muchos jugadores ya muy preparados para el profesionalismo acaban siendo un 25 porque delante es todo potencial. Segundo año para que la NBA no viva tanto del potencial, sino que viva ya de una realidad. Que es que ya no fichen un jugador para que a cabo de 3 años sea la estrella del equipo. Es que hay muchos equipos que necesitan ya una estrella en ese momento. Y la NCAA ahora mismo eso no se lo da. Sí, o sea que al final el one and done está afectando también para las selecciones del draft y que luego, claro, eso acaba afectando también a la NBA. Sí, yo al final les digo, soy un defensor del two and one, ¿no? Two and done porque ya llega un momento en el que más, ¿no? Ha hecho una muy buena temporada, por ejemplo, Malik Monk, y no tenemos duda que va a ser un buen anotador en NBA, pero ¿y si estuviera un año más en NCAA? Quizás le veríamos algo distinto, o quizás destacaría en otra cosa, o quizás evolucionaría de una forma diferente como jugador. ¿Qué va a pasar con Malik Monk? Y me lo temo. Va a pasar el síndrome Jimmer Fredette. Eres un gran tirador en NCAA y llegarás en la NBA y jugarás de tirador. Y si no metes, es así. Bueno, pues a ver lo que nos depara. Gracias por el análisis. Y bueno, también destacar que para la gente que no lo sepa, que la Final Four de la NCAA no llena ya solo un campo NCAA, sino que llena un campo de fútbol americano, ¿no? O sea que hay tanta devoción que un campo NBA no puede abarcar a todos los fans. Hay 2 días de toda la temporada de NBA en los que se para completamente los partidos y no se puede jugar partidos de NBA. Este año creo que hay una excepción, hay un partido aplazado y tal, pero teóricamente no se puede jugar. Uno es la Super Bowl y la otra es la final de la NCAA. Sí, bueno, a ver qué nos depara. Yo no tengo entradas, pero sí que me acercaré a Phoenix, me pilla aquí cerca, a ver qué tal el ambiente y todos los tailgates. Es que el ambiente, te digo, no he podido vivirlo nunca y es algo que algún día quiero vivir, pero siempre que me han contado, dice, es que no sabes si es mejor lo de fuera o lo de dentro. Pues esperemos que los de fuera sea bastante bueno. Y bueno, ya para sí. para acabar ya me gusta siempre hacer la misma pregunta, que es ¿qué consejo le darías a todos esos jóvenes españoles que están en España para su futuro, ¿no? Bueno, primero de todo, no soy nadie para dar consejos, que eso parece, ¿no? Que si no eres una eminencia,
Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que no soy nadie, pero dentro de mi punto modesto, ¿no? O mi modesta opinión, Sí, bueno, lo yo que lo decía. digo un poco como eres muy seguidor, ¿no? De la cantera en España, también Sí, sabes muy de cerca lo que pasa en la ACB, lo que pasa en la NCAA, pues bueno, desde esa perspectiva, ¿no? Que lo abarcas un poco todo, ¿qué consejo darías? quizás voy a pecar de original, ¿no? Al final siempre puedes decir lo de siempre, de no, persiste en tu trabajo, nunca te des por vencido. Yo creo que lo que puedo decir desde mi modesta opinión es que nunca te atasques, ¿no? Cuando te sientas atascado, que no puedes avanzar, muévete. Eres caso pues, de muchos chavales que ven que quizás donde están es una vida, ¿no? O un nivel muy alto, pero él no está evolucionando. Pues quizás no es donde tienes que encajar, quizás encajas mejor en otro sitio. Entonces, mi consejo es no te atasques, vete. Genial, muchas gracias. Bueno, eso la verdad que yo creo que lo he podido aplicar y bueno, cuando dejé de jugar en el Madrid, a lo mejor durante un tiempo pude pensar que todo se había acabado, pero bueno, hice eso, ¿no? Me moví mucho, fui a la Canales Basketball Academy, luego me fui a otro equipo en Madrid, el que viene San Jorge. Luego, mira, al final me he movido muchísimo más, me he venido hasta Estados Unidos y yo creo que eso es muy buen consejo, la verdad. Es que al final es cierto, tú mismo lo puedes contar, ¿no? El Madrid, evidentemente, es el Madrid, o es el Barça, o un gran club, y las experiencias que vas a vivir allí son prácticamente únicas. Pero de esos equipos acaban saliendo uno o dos, y el resto es muy difícil si no te has movido antes, si no has sabido ser suficientemente ágil, luego tener un hueco en algún otro sitio. Y yo creo que hay muchos jugadores con mucho talento, ya no digo en estos dos grandes clubes, estoy hablando de muchos otros equipos, incluso equipos que no tienen un equipo profesional en Liga Andesa, de que muchos jugadores que podrían tener más responsabilidad o podrían sentirse más importantes en su equipo o en las personas que le rodean o todo eso, y que quizás se pueda sentir un poco minimizado, ¿no? Decir, bueno, es que yo quizás podría dar algo más. Si crees que puedes dar algo más y no estás en el sitio adecuado, muévete. Yo creo que es el mejor consejo que puedo dar, porque es un poco también lo que me ha enseñado la experiencia. Hay muy buenos jugadores en estos grandes equipos. El Madrid, el jugador número 11 en muchos otros equipos. Evidentemente, pues también es el precio de estar en el Madrid. Pero hay jugadores que aceptan de buen grato eso y jugadores que se quedan con un poco la sensación de, bueno, no quiero irme del Madrid porque es el Madrid, el momento que dejas el Madrid como que desapareces, nunca vas a desaparecer si realmente lo vales. Ujú. Genial, bueno, pues muchas gracias, Gerard, por venir. Sé que ahora, bueno, estarás muy liado con todo, que si el más Madness, la CB, o sea que muchas gracias, te lo agradezco. Yo he podido aprender un montón y nada, muchas gracias por poder dedicarnos este ratito aquí. Un placer. Hemos aplazado varias veces esta cita por motivos laborales. Ahora no es la mejor semana porque tenemos Eurocup, la final de la Eurocup aquí en Valencia. Y ahora nada, en un ratito tengo programa de radio y todo, pero creo que ya no se podía aplazar más, ¿no? Había que aprovechar ya esta Final Four y la verdad, pues un auténtico placer haber charlado contigo. Y me alegra también de ese ejemplo, ¿no? De cara a los chavales que puede servir de ejemplo de decir, bueno, hay algo más allá del baloncesto español y la NCAA o otra competición ahí en Estados Unidos es otra opción. Y si el baloncesto se acaba, no se acaba el mundo. Genial. Bueno, pues vosotros espero que hayáis aprendido mucho, como yo también. Y bueno, si queréis en el futuro ver más entrevistas como esta, podéis suscribiros al canal aquí arriba. Y nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Hasta luego.